Necesitas Ok, muy buenas tardes, buenas tardes. Estamos aquí iniciando una sesión de diálogos con la sociedad civil de Tamaulipas, un esfuerzo que hace agentes de la sociedad civil en red y el Consejo de Organizaciones Civiles de Matamoros, pues para poder trabajar en dos puntos primordiales que estamos impulsando las organizaciones de la sociedad civil de Tamaulipas, que una es la rendición de cuentas y otra es la transparencia, algo que ha sido requerido por mucho tiempo por nuestros gobiernos, por la misma sociedad y también por nuestras organizaciones. Es un punto en el que nosotros hemos estado trabajando y no quitamos el dedo del renglón. Por eso el esfuerzo de que cada semana se presenta una organización, una asociación civil, un colectivo o un líder social que nos comparte de las diferentes actividades que está realizando. Y también, bueno, pues nosotros aprovechamos para compartir, para comunicar, y en este caso, como el día de hoy, pues bueno, estamos de manteles largos, está la doctora Minerva Sauceda con nosotros, aceptó el hacer un poquito a un lado todas sus actividades. Sabemos que son muchas. Ella es docente, coordinadora de algunos sectores y actividades de Tecnológico de México Campus Matamoros y siempre ha estado vinculada con nosotros en muchísimas actividades. De hecho, fue una de las precursoras de estos diálogos precisamente con ella fue que ideamos llevarlo a cabo y hoy, maestra, doctora Minerva, con gran gusto te comento que ya vamos a cumplir, esperamos que así sea, 2 años ininterrumpidos de diálogos con la sociedad civil cada semana, platicando con una asociación diferente, con un tema diferente, y créeme que es un esfuerzo muy grande que se hace, pero el único fin es precisamente es mantener viva esa chispa y esa fuerza que debemos tener las organizaciones de la sociedad civil. Y sin más preámbulo, maestra, te damos la más cordial bienvenida aquí en el transcurso de la sesión. Vamos a ir presentándonos a algunos de los compañeros para que sepas con quiénes estamos. Y también te decimos que inicia el tiempo. No hay límite, excepto Zoom, no nada más nos deja 45 minutos. Ya la mayoría de los compañeros saben que al terminar el tiempo se hace un corte y volvemos a iniciar otros 45 minutos con la misma clave. Entonces, maestra, bienvenida, muchísimas gracias. El tema va a ser el voluntariado, que tanto bien y tanta falta nos hace. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Buenas noches a todos. Estoy ya compartiendo mi pantalla y bueno, pues agradeciéndole prácticamente a todos ustedes estar haciendo presencia básicamente y bueno, primero quiero confirmar, ¿ya están viendo mi pantalla? Afirmativo. Solo quiero saber si está visible. Sí. Muy amable, muchas gracias. Sí ya se ve dirá. bien, maestra. Sí, muy amable. Bueno, pues miren, esta tarde-noche vamos a compartir, tarde-noche tan propicia para coincidir con gente de buen corazón, con gente de un alma noble, con gente de apertura, con gente que ha resuelto en gran medida el propósito de vida descubriendo muy íntimamente la parte del servicio. Álvaro me hablaba sobre la importancia del servicio voluntario y no voy a negar que me condujo a una serie de procesos reflexivos pues que sí, que en cierta medida admito como altamente inspiradores. Esta parte del servicio voluntario, mucha gente dice, antes quiero aclarar, es correcto lo que dijo Álvaro. Me dedico actualmente, después de haber trabajado 25 años en el sector industrial, me dedico actualmente a la actividad de la docencia satisfactoriamente desde diferentes instituciones, primordialmente y con un gran respeto,
me dirijo a la parte de mi alma mater, Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Matamoros. Pero otras universidades privadas me llena de honor decir que, bueno, pues me han abierto con mucha confianza las puertas de las instituciones. Actualmente también colaboro con algunas actividades en UANE, Universidad Americana del Noreste, ubicada en el área de, muy cerca al área de Palmares, aquí en Matamoros, en el poniente de la ciudad. Es cierto que hay otras actividades, algunas de ellas son voluntarias y poco a poco vamos a ir descubriendo que a veces creemos que es imposible y sin embargo, prácticamente es como tener un poquito de más y un poquito de menos en algunas cosas y un poquito de más para darle a alguien más y entonces la vida tiene sentido a partir de salir al encuentro con el resto de las personas. Saliendo en ese encuentro, descubriendo en nosotros mismos que existe la posibilidad de hacer una vida más llevadera para otros y en ello descubrir efectivamente que aquel que niega la parte religiosa, le comprendo, no le juzgo. Sin embargo, voy a recuperar el momento para rescatar una expresión. Es que es precisamente en el servicio voluntario donde descubrimos que dando es como recibimos. Muy buenas noches, después de que han pasado las 7, para descubrir con la parábola del colibrí. Y entonces aquí les comparto que este colibrí de pronto encontraba que había animales en las llamas, en un bosque que estaba en llamas, y abiertamente un picaflor recoge una y otra vez agua del río para verterla sobre el fuego. Sí, le preguntaron, ¿es que acaso crees que con ese pico tan pequeño, como el de Minerva Sauceda, con ese pico tan pequeño vas a apagar el incendio? La vida nos está volviendo locos en este momento con la cantidad de problemas que invaden al mundo. Ya eran suficientes. Y ahora descubrimos en esta semana que tenemos 2 países en tremendo conflicto, amenazando la paz del planeta, amenazando la paz en la especie humana y por supuesto en el resto de las especies. Con ese pico tan pequeño y la respuesta absoluta es, dijo, sí, vamos a hacer la parte que nos toca. Tal vez muy poco, dijo el sembrador, de un poeta de apellido Blanco, y dijo, es cierto, tal vez tú creas que estoy loco ante tanta vertiente de la energía, ante el agobio y lo abrumado que cualquiera de nosotros puede sentirse en el estar sirviendo y sirviendo y sirviendo, pero verdaderamente estamos en la búsqueda de demostrar que sí, que todo esto tiene sentido. Bienvenidos, bienvenidos amigos. El voluntariado viene a ser, mande. Gracias, maestra. De todo corazón. El voluntariado es un esfuerzo. No estamos hablando de algo que sea sencillo. Es un esfuerzo de la gente que sirve y agrega valor, pero agrega valor para resolver. No está cuestionando si no va a ser edificante el cuestionamiento, no está criticando, está resolviendo por una decisión propia y libre y no está esperando a cambio. No hay un lucro de por medio. Sin embargo, visto en el ámbito ya administrativo como una organización civil, tenemos que admitir que la sostenibilidad, no estoy hablando de sustentabilidad, las organizaciones ameritan sostenibilidad, sin ánimo de lucro, sin ánimo de enriquecimiento individual, pero sí con el ánimo de hacer sostenibles las organizaciones para que éstas continúen operando
y den respuesta, den solución a una problemática actual, incluso en algunos casos hasta futura en la comunidad. ¿Y por qué no decirlo? En cierta manera, venir a paliar como un efecto paliativo donde se ha causado tanto dolor. Veremos más adelante algunos ejemplos. Nada es tan fuerte y eso es lo que me entusiasma de coincidir esta noche con ustedes. Nada es tan fuerte como el corazón de un voluntario. Realmente la gente que se dedica a la parte voluntaria, que conscientemente dedica una parte de su tiempo al placer de servir, lo considera como eso, como placer, como un gusto cansarme en el proceso de salir al encuentro de las necesidades, no solamente las necesidades, el dolor, no solamente el dolor, incluso la cercanía con la muerte, el miedo, la incertidumbre. Y no, eso no puede ser tarea de gente poco importante, sino al contrario, es gente que da fruto, que comparte su luz. Es gente que tiene, que deseablemente tenga un carácter altruista y solidario. Palabras que poco se familiariza la población en general. Sin embargo, algunas personas se confunden en relación a que para ser altruista, incluso algunos se atreven a pensar que para filantrópicos tendríamos que ser gente de muchísimo capital material, y en realidad estamos hablando de capital humano, gente libre sin obligación personal o deber jurídico, compromisos que generen conflicto de intereses. Eso es lo que andamos buscando. Que no esté esperando recibir dinero, que no esté esperando recibir recursos financieros o materiales a cambio de lo que está entregando. Creo que no hay un recurso más significativo como el tiempo. Un tiempo que no se recupera, pero que sin embargo, cuando es invertido en la pluralidad, en la colectividad, nos da la oportunidad de recibir enormes recompensas que no vienen de afuera, que vienen exactamente como respuesta a un llamado. También más adelante hablaremos de ese llamado. Mucha gente, he conocido mucha gente que dice, no, hombre, es que luego hay que meterse en muchos problemas y andar en la vida social a ti porque te gusta mucho. No, no es el asunto que me guste. El asunto es admitir que tiene que haber sinergia. Una sinergia me implica que juntos podemos hacer mucho más que de manera aislada, que organizados puede ser mucho más capitalizable en dinero, no, en reducción de molestias, en reducción de necesidades, y que eso es lo que orienta a decir, oye Álvaro, ¿cómo andas? Vi esto, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Cómo ves? Y viceversa. Maestra, ¿cómo andas? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué te parece si nos apoyas con...? Claro que sí, Álvaro. Que hay agendas saturadas, sí, pero para todo hay un tiempo. Y el tiempo para servir se separa como un tesoro, se dispone con mucho entusiasmo porque vamos a capitalizar lo que estamos invirtiendo aquí. Hoy por hoy, entre nosotros, grupo, estamos reafirmando la razón por la que nos dedicamos a servir de manera desinteresada a la colectividad sin la expectativa ni de bienes materiales, ni de dinero, ni de prestaciones, ni nada por el estilo. Fíjense nada más. En Europa, en la Unión Europea a principios del siglo XXI, se calculaba que el 35% de la población, 100 millones de personas, pertenecían a una organización no gubernamental. Entonces, pues esto es significativo de compartir porque aquí estaríamos hablando de unas 35% de la población, probablemente estaríamos considerando como un factor para medición. Nuestros 130, casi 130 millones de habitantes
Y bueno, tendríamos que considerar a la gente activa y es posible que consideráramos que tal vez 12 millones de personas estarían involucradas, 12 millones de personas involucradas en una organización, comprometidas, no gubernamental. Es importante que sepamos las cantidades y las tendencias. Apenas tenemos algunas organizaciones, son realmente pocas en relación a las necesidades que están imperando en nuestro país. ¿Qué es más importante? ¿Tener quien sea voluntario o reducir la cantidad de personas necesitadas? O bien, y ahí es donde yo quisiera tocar un poco nuestras conciencias, o bien tener el flujo, el movimiento, el hecho de se integraron nuevas, algunas eligieron suspender su actividad colaborativa, pero llegaron muchos nuevos. Vénganse, vamos, necesitamos trabajar sobre esto. ¿Sobre qué? Las necesidades humanas reciben desde el punto de vista académico jerarquía. Abraham Maslow era un hombre significativo. Yo les comparto a ustedes que suelo decirle a mis estudiantes que fue mi novio. Abraham Maslow fue un psicólogo del siglo XX, fallecido casi a los 80 años, por allá de la década de 1990. Pero este hombre decía, las necesidades humanas existen, son 5 de manera muy general y partimos de las necesidades físicas, fisiológicas, esas que hacen posible que continuemos con vida. Hablamos también de la necesidad de seguridad, seguridad individual, seguridad social, esa seguridad incluso que tenemos de la certeza de salir y encontrar nuestro vehículo en el mismo lugar, de regresar a casa y encontrar nuestra casa bajo las mismas condiciones en que la dejamos. Seguridad en nuestras propias tomas de decisiones. Seguridad. Y hablamos también de esta parte de la afiliación, esa necesidad de salir al encuentro de otro, de esa pluralidad, de admitir que no soy un ser aislado, de admitir con cierta modestia que sí, que te necesito, Yadi, que te necesito, Claudia, que te necesito, maestro, que te necesito en mi grupo, en el contacto diario para edificarme como ser humano. Y esa parte de admitir que nos necesitamos mutuamente nos convierte, nos reafirma como seres sociales. Y vamos más allá. Pero luego entonces vemos que entre esta vida utópica, dicen algunos, yo realmente no creo que sea utópica, de querer arreglar el mundo a partir de voluntarios, identificamos entre ellos algunos que sí, que ven como si esto fuera un Google que soluciona las cosas cuando se necesita. Y cuando se necesita, curiosamente el sistema propicia que estemos pensando en que hay que hacer un servicio social y decimos como población en general, tenemos que hacer servicio social. ¿Tenemos como requisito? Si tenemos como requisito, entonces hay una ganancia secundaria y esa es individual y es personal y ahí se pierde la magia de la genuinidad en los servidores, en los voluntarios. Penoso y triste, porque tendríamos que ubicar que esto de ser servidores voluntarios, esa gente empática que siente, que percibe íntimamente, que se necesita de sí mismo, no es prácticas profesionales, no es el camino libre para buscar la manera de integrarse en un puesto, tampoco es mano de obra barata. Y vayamos observando las perspectivas que tenemos respecto al servicio voluntario. No son suplencias de profesionistas. Vente mientras alguien más
y pues a ti con menor salario y eso va a ser tu servicio social. No es así, no es un voluntariado político y mucho menos un pasatiempo, no es algo para divertirnos. ¿Qué es? Es mucho más, es como un encuentro y como encuentro hablaríamos de una conciencia contundente donde conectamos nuestros sentidos para ver desequilibrios radicales, para escuchar necesidades imperiosas, para tocar la carencia con nuestras manos, para llorar lágrimas que no son propias, sintiendo el dolor ajeno como propio y encendiendo los motores íntimos para disponernos a la acción. No, no es para buscar ganancias secundarias. Es como encuentro entre una transformación de la sociedad, de un acompañamiento que en el mundo de la vida material, hablar del alma es como hablar de cosas ficticias. Y ustedes y yo sabemos que no lo es. Lo supo Sócrates, lo supo Platón, lo supo Aristóteles, lo sé yo y lo saben ustedes. Sócrates, Platón, Aristóteles, ustedes y yo no podemos estar equivocados. Hay una necesidad en la plenitud del alma. El alma no puede planificarse ante las carencias del cohabitante, de con quienes convivo y encuentro a diario. Y el dolor ajeno no es necesariamente un dolor por carencias materiales. A veces hay carencias espirituales, profundas carencias espirituales que nos impiden aceptar las adversidades cotidianas, las adversidades naturales en el ciclo de vida y se hace necesario el encuentro con aquel que sí, que sabe escuchar. Por eso también hablamos de encuentro como una forma de ser. Alguna vez creo que platicando con Álvaro dije, de ser y hacer hasta desfallecer en ello, de cansarme con ese gusto de tal vez no lo resolví todo, pero di todo lo que tenía. Tal vez no pude dar más cosas materiales porque no las tuve, pero me entregué de lleno y me entregué completo. Y cuando alguien habla de pasión, ustedes y yo podemos ejemplificar cómo es esa parte de ser identificados como intensos, porque queremos que las cosas ocurran. Nadie va a convencernos de lo contrario. Ahí reside el llamado. En ese tocarme la sensibilidad, en el ánimo de admitir que en el momento que se toca mi sensibilidad, no voy a detener, me voy a levantar porque lo que puede sanar al otro en sus carencias, en su penalidad, lo tengo aquí. Algunos tal vez lo tendremos en la palabra, otros lo tendremos en una bolsa de comida, otros tal vez lo tengamos en la palabra amable, otros tal vez sepamos organizar equipos, otros tal vez sepamos cómo resolver el dolor espiritual de quien le duele la pérdida. Otros, muy posiblemente, sabrán cómo resolver, cómo aligerar ese desarrollo lento de algunos que tienen características, atributos muy concretos que le hacen difícil el acoplamiento con la vida cotidiana, con la vida mundana del que anda distraído, buscando solamente
lo más imperioso y perdiendo de vista ese encuentro con el alma, con el alma del otro y con el alma propia. Y que observamos la posibilidad de una transformación, de que las cosas no sigan igual, de que cambie el proyecto de vida, de que el que está carente con una pulgada de lápiz en sus manos para hacer las tareas, tenga lo necesario, lo suficiente tal vez para iniciar y continuar en el camino del crecimiento y el desarrollo como un ciudadano de las nuevas generaciones. Todo eso, como esa gente que se dispone a ir a la orilla de la playa, a veces en el calor, a veces en el frío, y no recoge solamente latas metálicas para ver qué le queda al final de haber reunido tantos cuantos kilos de aluminio, y se dispone a recoger la basura dejada por otro y no critica y no se detiene a establecer juicios. Qué cochinos, qué sucios, cómo la gente no entiende, y la gente no entiende, no, y la gente no entiende que el voluntario no se detiene a sostener un juicio, mucho menos una sentencia, simplemente actúa. Gracias a cada uno de los que actúan, gracias al que no es reconocido, gracias al que no le importa una alfombra roja, gracias al que no está interesado en los reflectores ni la cámara rápida de las redes sociales. Gracias al héroe anónimo en cada una de las iniciativas. Gracias al ser sensible que dispuesto, decidido, se levanta y dice, eso es mío, yo voy por ello, yo lo hago. Pero no hay reconocimiento, pero no me importa. Pero, pero, pero no lo vamos a publicar, pero no es necesario. Lo hago por vocación. No esperamos a ser invitados. A veces les comparto a ustedes, a veces he escuchado en algunos pasillos de centros de trabajo, no solamente educativos, en general, en la vida humana, por las calles, por los grupos, como dijo Alberto Cortés, por las calles del mundo, donde vagan niños perdidos. Sí. Hacen falta amiguitas de ternura y entonces les explico que se dice que falleció la mamá, el papá, el hijo, la suegra de alguien en específico, y al preguntar, ¿ya le visitaste? ¿Estuviste? ¿Le acompañaste en los servicios fúnebres? No ha faltado quien bastante despistado de la vida, distraído de esa naturaleza social que le acompaña, ignorándola absolutamente, se resiste y dice, no, nadie me invitó, nadie me dijo. La gente que tiene vocación no espera ser invitada. La gente que tiene vocación practica la empatía profundamente. Para algunos somos soñadores, para otros somos idealistas. No falta quien confunde la compasión con la lástima. Pero otra vez regreso a una expresión que no las uso con tanta frecuencia realmente, pero que esta vez elijo admitir que cuando oro, pido al gran creador del universo que convierta mi corazón
de piedra en un corazón que sienta y no tenga espacio para la apatía. Porque necesitamos gente con voluntad para ser portavoz en la acción, no hablar solamente y hablar, pero nada más hablar, sino gente que en la acción ponga en evidencia y manifieste, sea testimonio vivo de que la empatía conduce a la acción comprometida y que verdaderamente hay un dar y darse. No dar lo que tenga en la mano, no dar lo que traiga en la bolsa, dar lo que traemos íntimamente. Y en ello admitir que en gran medida este asunto de la discreción, la pertinencia y la confidencialidad nos conduce a ser discretos en los depositarios de quienes están recibiendo ese servicio voluntario. Qué gran acción en relación a conectar con la dignidad humana. Que cuando hablamos de dignidad humana, muchos recurrimos al recuerdo con la abuelita que abiertamente hablaba de cuide mi hijo su dignidad. Y lo escuchábamos como una advertencia, pero es a veces tan distante el concepto de dignidad, esa facultad de merecer el respeto por nuestras vidas, ese respeto mutuo por nuestra acción de existir. Maestra, perdón. Ya viene medio tiempo, maestra. De acuerdo. Sí. Ahí les vamos a pedir a todos, por favor, volvernos a conectar, la misma clave, yo creo que unos 20 segundos. Está muy rica la plática, maestra, muchas gracias. Muy bueno, muy bueno. Te agradezco.